Tabla de símbolos por Andrés Felipe Marín Henao y Víctor Silva. Empecemos. ¿Qué son las tablas de símbolos? Una tabla de símbolos es una estructura de datos que usa el proceso de traducción de un lenguaje de programación por un compilador o intérprete, donde cada símbolo en el código fuente de un programa está asociado con la información tal como su ubicación, el tipo de datos que maneja, el ámbito de la variable y su tamaño. Las tablas de símbolos también tienen unas características. En esta tabla se guardan los identificadores que se han ido leyendo a lo largo del programa, y cada identificador que se lee va a la tabla y se guarda su información. Como por ejemplo, a este lado tenemos un mini código en el cual se han declarado unas variables como un entero x, un double y y un char z. A continuación, el compilador guardará esta información en la tabla de símbolos de la siguiente manera. Va a guardar su nombre y vemos que está x, y z es su ámbito, que ya vamos a explicar qué es, su tipo y su dato. Cada elemento de la tabla puede tener diferentes tipos, entonces miremos. Como nombre puede tener A o B, puede tener X, Y o Z, que son las más utilizadas para variables, o cualquier nombre de un objeto o de una persona. Ahora, como ámbito podemos definir públicos, privados, locales o globales. También podemos definir el tipo, que hay muchos tipos, pero en este caso miremos que pueden ser enteros, double, char o long. El valor es simplemente lo que le asignamos a cada identificador, por ejemplo 45, Carlos X 2.1, o si decimos que a Z le asignamos 45, pues el valor de Z sería 45 en este caso. Bueno, la tabla de símbolos es una estructura de datos, pero no tiene una estructura específica o única, y dependiendo de la complejidad del programa, la estructura puede variar. Miremos los diferentes tipos. Entonces pueden ser listas simples, también listas dobles, árboles binarios de búsqueda o tablas hash. Estas son las más utilizadas por las operaciones que manejan y por la facilidad que dan a la hora de la búsqueda de un símbolo. Bueno, con estas tres hemos terminado pues los diferentes tipos de tablas que hay. Hay tres operaciones básicas que realizan estas tablas de símbolos, y que son las búsquedas. Esta es una operación muy importante, ya que se hace para hacer la comparación de tipos por el analizador semántico. Es decir, si hemos definido un string con un nombre, eh, en la tabla de símbolos se van a guardar su nombre, su tipo y las demás características que ya hemos visto. Igualmente, así con el entero z, y si vamos a definir de nuevo un string ya repetido, lo que hace esta función es buscar en la tabla de símbolos, y como miramos que está repetida, entonces nos salta el error de que la variable ya fue definida. Acá tenemos la otra función, que sería la inserción. Esa es muy sencilla, lo que nos va a ayudar es a llenar la tabla de símbolos con las diferentes características a medida que vayamos llenando el código. Entonces miramos que nos va a llenar el nombre, el ámbito, qué tipo es y su valor, y así sucesivamente se va a llenar la tabla. Y la última es la eliminación. Esta se utiliza, por ejemplo, cuando se termina de leer un procedimiento y sus variables locales ya no se tendrían en cuenta para el resto de la compilación, por lo que serían eliminadas. Por ejemplo, aquí digamos que apellido sea una variable local, entonces lo vamos a eliminar. Entonces él lo busca en la tabla y lo elimina de esto. Ok, entonces en resumen, una tabla de símbolos se utiliza cada vez que se utiliza un programa por parte de un compilador,
Las tablas de símbolos son aplicadas por los compiladores de los distintos lenguajes de programación para analizar sus archivos fuente de entrada y generar sus salidas correspondientes. Igualmente, son utilizadas por los analizadores semánticos. Cada vez que se lee un identificador y se quiere ingresar a la tabla de símbolos, se debe verificar si este ya existe o fue declarado. También, por estas se puede hacer la comparación de tipos, ya que guarda la información del tipo de datos, la visibilidad del entorno y cada símbolo que se ha insertado. Y se puede determinar si un símbolo ha sido declarado o no, como ya vimos anteriormente. Bueno, así termina este video explicativo. Esperamos les haya quedado claro. Muchas gracias.